En suma, e incontestablemente, lo que triunfa en Waterloo, lo que sonreía tras Wellington, lo que le llevaba todos los bastones de mariscal de Europa, incluso, según se dice, el bastón de mariscal de Francia, lo que hacía rodar alegremente las carretadas de tierras llenas de huesos para elevar el Cerro del León, lo que hizo inscribir triunfalmente en ese pedestal la fecha 18 de junio de 1815, lo que animaba a Blücher a acuchillar y acabar con la derrota, lo que desde lo alto de la meseta de Mont Saint-Jean se inclinaba sobre Francia como sobre una presa, era la contrarrevolución. La contrarrevolución fue quien murmuró esta palabra infame, desmembración. Al llegar a París, vio el cráter de cerca, sintió que sus cenizas le quemaban los pies y varió de opinión. Volvió a la tartamudez de una carta constitucional. No veamos en Waterloo sino lo que hay realmente en él, y respecto de intenciones liberales no había ninguna. La contrarrevolución era involuntariamente liberal, lo mismo que Napoleón, por un fenómeno análogo, era revolucionario contra su voluntad. El 18 de junio de 1815, Robespierre, a caballo, perdió los estribos. Terminada la dictadura, todo un sistema europeo se vino abajo. El imperio se desmoronó en una sombra parecida a la del mundo romano expirante. Volvióse a ver el abismo, como en tiempo de los bárbaros, solo que la barbarie de 1815, a la cual llamaremos por su apodo la contrarrevolución, tenía poco aliento, se cansó en breve y se detuvo. El imperio, confesémoslo de una vez, fue llorado, y llorado por los ojos de héroes. Si la gloria consiste en la espada convertida en cetro, el imperio había sido la gloria misma. Había derramado por la tierra toda la luz que pueda dar la tiranía, luz sombría, digamos más, luz oscura. Comparada con la del día verdadero, es la oscuridad de la noche, pero la desaparición de esta noche produjo el efecto de un eclipse. Luis XVIII regresó a París. Los bailes del 8 de junio borraron el entusiasmo del 20 de marzo. El corso se volvió la antítesis del Bearnés. La bandera de la cúpula de las Tullerías fue blanca. El destierro se sentó en el trono. La mesa de abeto de Hartwell se colocó frente al sillón flordelizado de Luis XIV. Se habló de Bouvines y de Fontenoy como del día anterior, habiendo envejecido Austerlitz. El altar y el trono fraternizaron majestuosamente. En Francia y en el continente se estableció una de las formas más incontestadas de la salvación de la sociedad en el siglo XIX. Europa tomó la escarapela blanca. Trestaillon se hizo célebre. La divisa non pluribus impar volvió a aparecer en rayos de piedra, figurando un sol en la fachada del cuartel del muelle d'Orsay. Donde había habido una guardia imperial, hubo una casa roja. El arco del carrousel, cargado de victorias ya insoportables, fuera de su sitio en estas novedades, algo vergonzoso tal vez de Marengo y de Arcole, salió del paso la estatua de Angulema. El cementerio de la Magdalena, temible fosa común del 93, se cubrió de mármol y de jaspe, descansando en este polvo los huesos de Luis XVI y de María Antonieta. En el foso de Vincennes se elevó de la tierra un monumento sepulcral para recordar que el duque de Enghien había muerto el mismo mes en que fue coronado Napoleón. El Papa Pío VII, que había hecho esta consagración casi al mismo tiempo de ocurrir aquella muerte, bendijo tranquilamente la caída,
como había bendecido la elevación. Hubo en Brunn un niño de 4 años, sombra infeliz a quien era sedicioso llamar rey de Roma. Y se hicieron todas estas cosas, y estos reyes volvieron a subir a sus tronos, y el dueño de Europa fue encerrado en una jaula, y el antiguo régimen se convirtió en moderno, y toda la oscuridad y toda la luz de la tierra cambiaron de sitio, porque en la tarde de un día de verano un pastor dijo en el bosque a un prusiano: «Pasad por aquí y no por allí». El año 1815 fue una especie de abril lúgubre. Las viejas realidades nocivas y venenosas se cubrieron de nuevas apariencias. La mentira se casó con el 1789. El derecho divino se enmascaró con una carta. Las farsas se hicieron constitucionales. Las preocupaciones, las supersticiones y los pensamientos ocultos con el artículo 14 en el corazón se barnizaron de liberalismo. Fue el cambio de piel de las serpientes. El hombre había sido hecho grande y empequeñecido a la vez por Napoleón. Lo ideal, bajo ese reinado de la materia espléndida, decidió el extraño nombre de ideología, grave imprudencia de un grande hombre ridiculizar el porvenir. Los pueblos, sin embargo, esa carne de cañón tan enamorada del artillero, lo buscaban con la vista. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Napoleón ha muerto, decía un transeúnte a un inválido de Marengo y de Waterloo. ¿Muerto él?, exclamó el soldado. ¿Lo conocéis bien? Las imaginaciones deificaban a aquel hombre caído. Después de Waterloo, el fondo de Europa fue tenebroso. Durante mucho tiempo hubo un gran vacío causado por la ausencia de Napoleón. Los reyes se colocaron en este vacío. La vieja Europa se aprovechó de él para reformarse. Hubo una santa alianza, bella alianza. Había dicho de antemano el campo fatal de Waterloo. En presencia y frente a frente de la antigua Europa rehecha, se bosquejaron los rasgos de una Francia nueva. El porvenir, ridiculizado por el emperador, hizo su entrada solemne llevando en la frente la estrella de la libertad. Los ojos ardientes de las generaciones jóvenes se volvieron hacia él. Cosa singular, se enamoraron al mismo tiempo del porvenir, libertad, y del pasado, Napoleón. La derrota había elevado al vencido. Bonaparte, caído, parecía más alto que Napoleón de pie. Los que habían triunfado tuvieron miedo. Inglaterra le hizo guardar por Hudson Lowe y Francia le hizo espiar por Montchenu. Sus brazos cruzados pusieron en alarma los tronos. Alejandro le llamaba mi insomnio. Este espanto procedía de la cantidad de revolución que tenía en sí, lo cual explica y excusa el liberalismo bonapartista. El fantasma hacía temblar al viejo mundo. Los reyes reinaron con cierto malestar mientras tuvieron la roca de Santa Elena en el horizonte. Mientras Napoleón agonizaba en Longwood, los 70.000 hombres que cayeron en el campo de Waterloo yacían gangrenándose tranquilamente, y algo de su paz se esparció por el mundo. El Congreso de Viena hizo sus tratados de 1815 y Europa llamó a eso la Restauración. Esto fue Waterloo. Pero, ¿qué importa a lo infinito? Toda esta tempestad, toda esa nube, esa guerra y después esa paz, toda esa sombra no turbó un momento la luz de la inmensa mirada, ante la cual un pulgón saltando de hoja en hoja es igual al águila que vuela de campanario en campanario en las torres de Nuestra Señora.